sin Cristo es imposible relacionarse con Dios. Sin Jesús, ningún ser humano se puede acercar a Dios. Fuera de Cristo no hay un camino que nos lleve al Padre. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los requisitos que Dios pone para podernos acercar a Él son demasiado altos y ningún ser humano los podría cumplir por sí mismo. Lo cierto es que usted y yo somos imperfectos. No es que Dios nos haya hecho imperfectos, Él nos hizo buenos, pero nos hizo libres y el ser humano escogió darle la espalda a Dios. Allá desde nuestros primeros abuelitos, ¿verdad? Adán y Eva, ellos usaron esa libertad para desobedecer a Dios, para no creer a su palabra, le dieron la espalda a Dios y a partir de entonces el ser humano cayó en un estado de imperfección o en un estado de pecado. Quedamos torcidos moralmente, apartados totalmente de la presencia de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No solo pecó Adán y Eva, sino que ellos, como representantes de la humanidad, nos afectaron a toda su posteridad. Ahora todos los seres humanos ya nacen con el pecado original, con esa condición que nos separa de Dios. Ahora no le podemos echar la culpa a Adán y a Eva, que por culpa de ellos nosotros no nos podemos acercar a Dios. Realmente hay suficiente pecado en nuestra propia vida. Somos pecadores, entonces pecamos y ese pecado se manifiesta. Hay suficiente pecado como para apartarnos de un Dios santo. Y lo cierto es que Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo y Él exige esa santidad de sus criaturas. Así que por eso le decía, sin Jesús es imposible relacionarnos con Dios. Veamos nada más cuál es el requisito que Dios pone. Es un requisito altísimo que ningún ser humano puede alcanzar por sí mismo. En el Salmo 15 se ve lo que Dios exige para poderse relacionar con Él. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Otra versión dice: Señor, ¿quién puede adorarte en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? Y el salmista dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjese, no solo habla verdad, sino que aún en su corazón, donde nadie lo ve, es sincero y habla solo la verdad. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Vaya preguntándose mientras leemos el Salmo 15, ¿acaso usted cumple a la perfección o yo cumplo a la perfección esto? ¿Acaso siempre hablamos verdad en nuestro corazón? ¿Nunca hemos calumniado a nadie? ¿Siempre hemos andado en integridad y justicia? Dice el versículo 3 al final, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Acaso nuestras amistades siempre son las personas correctas? Nunca nos hemos involucrado en una situación que no conviene. Mira el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra versión dice, el que mantiene su palabra aunque salga perjudicado. ¿Cuántos de nosotros en realidad no mantenemos nuestra palabra? Nos echamos para atrás, prometemos una cosa y luego terminamos haciendo otra. Lo cierto es que somos imperfectos y este estándar que el Señor exige para poderse relacionar con Él es imposible que ningún ser humano lo logre por sí mismo. Él dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En otro versículo dice, sed santos porque yo soy santo. Y usted y yo somos imperfectos, somos pecadores, no somos santos. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Y sigue, mira el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Parecería decir que dependemos de nuestras obras para podernos acercar a Dios. Parece decir que el que tiene todas estas buenas obras y estas buenas cualidades merece el favor y la bendición de Dios. Pero lo cierto es que, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué no lo dice conmigo en este momento? No hay justo ni aún uno. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Dios es santo y tiene esta exigencia del Salmo 15, pero al mismo tiempo el ser humano es pecador. Ninguno de nosotros puede cumplir estas exigencias a la perfección. ¿Cuál es la solución del ser humano para poderse acercar a Dios? La salvación, el favor de Dios, la bendición están en la persona de Cristo.
Cristo Jesús es nuestro mediador para podernos acercar a un Dios santo siendo nosotros pecadores. Cristo Jesús es el camino para que los hombres imperfectos estemos en la presencia de un Dios perfecto. Solamente en Cristo tú te puedes relacionar con Dios. ¿A dónde se ve Jesús en el Salmo 15? Es una descripción de Cristo. El Salmo 15 describe la perfección que Cristo Jesús vivió y sigue teniendo. Él es el perfecto y justo Hijo de Dios. Y si Cristo nos representa ante el Padre, ya la hicimos, porque entonces nos podemos acercar, porque estamos unidos a Cristo por la fe, nos podemos acercar en el nombre de Jesús. En Cristo, usted y yo tenemos entrada ante el Padre. Él es el camino. Le quiero leer el Salmo 15 en la Nueva Traducción Viviente para que usted vea la descripción de Jesús. Dígame si no describe a Jesús a la perfección. Dice, los que llevan una vida intachable y siempre hacen lo correcto. Ahí está nuestro Señor Jesús. Los que dicen la verdad de corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian al pecador descarado y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Así fue nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sus palabras duras estaban reservadas para los fariseos, para los que se creían justos y despreciaban a los demás. Pero al pecador quebrantado y humilde el Señor no lo desprecia. Él vino a restaurar a los que se habían perdido, los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. El Señor Jesús llevó ese gran daño, ¿verdad? Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Él llevó todas nuestras maldiciones en la cruz. La maldición que había sobre usted y sobre mí. Si usted alguna vez quiere ver todas las maldiciones que el Señor le quitó de encima, solo basta que lea Deuteronomio 28, 15 en adelante. No se vaya a asustar, pero lea Deuteronomio 28 del 15 en adelante y maravíllese de todas las maldiciones que estaban sobre su vida, pero que Cristo Jesús las quitó. Incluye maldiciones espirituales, incluye enfermedades, maldiciones físicas, maldiciones que tienen que ver con la finanza, con la familia, con el matrimonio, con los hijos. Óigame, usted se va a maravillar y se va uno de espaldas al darse cuenta que todas esas maldiciones se las echó Cristo. Él salió, digámoslo así, perjudicado temporalmente al ir a la cruz por nosotros, pero tan grande fue su amor para con nosotros que dio su vida y derramó su sangre, para que hoy tengas perdón de pecados, salvación, vida eterna y paz con el Dios de los cielos. Sigamos leyendo, versículo 5 dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Dígame si el Señor Jesús no derrama todas sus bendiciones sin esperar nada a cambio. Él nos bendice económicamente, espiritualmente. Su favor inmerecido ha sido derramado por su gran amor sobre nosotros. Y Él no pide que le pagues nada a cambio. El Señor hace justicia y defiende al pobre, al necesitado, al humilde, al angustiado. En cierta ocasión el rey David estaba siendo perseguido y fue a parar a la cueva de Adulam y llegaron a él todos los endeudados, todos los que estaban en amargura de corazón, y él los recibió con mucho amor y llegó a ser su gran líder y ellos llegaron a ser los valientes de David. Así Jesús te dice hoy, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús, el varón perfecto, es descrito en este Salmo 15. Solo Él es aprobado por el Padre. Solo en Jesús usted y yo nos podemos acercar al lugar santísimo. En el antiguo pacto nadie podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Ni siquiera podían entrar al lugar santo, ¿verdad? Al lugar santo solo entraban los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote y llevaba un sacrificio una vez al año para poder estar ahí en la presencia de Dios. Así que respondiendo a la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Solamente Cristo puede estar en la presencia de Dios. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Este día, mire la cruz, mire a Cristo y vea ahí sus pecados y maldiciones y enfermedades castigadas en el cuerpo de Cristo, borradas por la sangre de Cristo. Recordemos hoy que Él resucitó al tercer día para darnos salvación, para justificarnos y para que, siendo imperfectos, tengamos entrada directa delante del Dios perfecto. Solo en Jesús
hay salvación.